No podía soportar la idea de estar atrapada con un hombre que miraba mi barriga embarazada como si le repugnara. El desdén en sus ojos me cortaba más que las palabras, y la sonrisa cruel que llevaba solo sumaba a la amargura que sentía. Era como si hubiera estado esperando este momento, saboreando mi sufrimiento, no queriendo soportar ni un segundo más de su desprecio. Me di la vuelta, caminé hacia mi habitación y recogí un conjunto de papeles. Sin dudarlo, se los metí en las manos. Papel de divorcio, dije con frialdad. El rostro de Brian se retorció de shock. ¿Qué demonios es esto?, gritó. Encontré su ira con una mirada firme. Esto fue idea tuya, Brian. Ahora fírmalo. Yo los presentaré mañana a primera hora. Mi voz no titubeó, aunque su rostro se enrojeció de furia. ¿Te vas a arrepentir de esto?, siseó. Me mantuve firme. No, Brian, tú te vas a arrepentir. Mira bien, porque estás a punto de ver lo que se siente ser tratado como tú me has tratado. Déjame presentarme. Mi nombre es Linda. Tengo 27 años y fui ama de casa. Hace 3 años trabajaba en una empresa de telefonía móvil, donde conocí a Brian, mi jefe en ese entonces. En ese tiempo, yo era una joven de 25 años, llena de ilusiones, ansiosa por aprender y agradecida por la guía de Brian. No pasó mucho tiempo antes de que nuestra relación profesional evolucionara a amistad. La amistad se convirtió en cenas, las cenas en citas, y antes de darme cuenta, Brian me había invitado a salir. Estaba emocionada. Nunca había salido con nadie antes. En realidad, pasaba más tiempo suspirando por personajes de dibujos animados que por hombres reales. Pero ver a mis amigas casarse una por una me hizo sentir la presión de encontrar a alguien. Así que cuando Brian entró en mi vida, me prometí que él sería mi primer y único amor. 1 año después, nos casamos. No podría haber sido más feliz. Brian era guapo, popular y envidiado por muchos de nuestros colegas. Sentía un gran orgullo cada vez que alguien nos felicitaba. Su admiración me hacía creer que había logrado algo especial. Pero mi felicidad fue efímera. El día después de registrar nuestro matrimonio, Brian soltó una bomba. Ahora estás casada conmigo, así que vas a dejar tu trabajo, ¿verdad?, dijo con indiferencia. Lo miré atónita. ¿Qué? Pero nunca dijiste esto antes. Se encogió de hombros. Ya se lo informé a ellos. A partir de mañana, no necesitas ir a trabajar. Yo me encargaré de la transición. Sus palabras me golpearon como una guillotina, cortando la vida que había trabajado tan duro por construir. Como mi ex jefe, la autoridad de Brian hacía aún más difícil discutir. A regañadientes, dejé mi trabajo sin decir despedidas adecuadas. Me dije a mí misma que esto era por el bien de nuestro matrimonio. En casa, me lancé a mi nuevo rol. Cocinaba las comidas favoritas de Brian, limpiaba meticulosamente y trataba de cumplir con todas sus expectativas. Pero por más que trabajaba, él nunca reconoció mis esfuerzos. Anhelaba una sola palabra de agradecimiento, pero nunca llegó. Sin ingresos propios, me volví completamente dependiente de Brian. Nuestra relación empezó a sentirse menos como un matrimonio y más como la de un empleador y su criada. Las cosas solo empeoraron. Un día, me enfermé, fiebre y agotamiento. Me quedé en cama, prometiéndome que me pondría al día con los quehaceres más tarde, pero Brian irrumpió en la habitación, furioso. ¿Qué haces ahí acostada? Levántate y haz algo de comer, exigió, arrancándome la manta. No me siento bien, murmuré, esperando algo de compasión. ¿Puedes encargarte de las cosas hoy? Patética, escupió, no trabajas, ¿y ahora te quedas acostada por un simple resfriado? Sus palabras me helaron hasta los huesos. Las lágrimas nublaron mi visión mientras me obligaba a levantarme de la cama. No podía creer que este fuera el mismo hombre al que una vez amé. Desbordada, terminé las tareas, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Unos días después, me di cuenta de que había perdido el periodo. Una prueba de embarazo lo confirmó. Estaba esperando un bebé, llena de felicidad. Lloré lágrimas de alegría, ansiosa por compartir la noticia. Pero cuando Brian llegó a casa esa noche, oliendo a alcohol, mi emoción se desvaneció. Tengo algo importante que decirte, comencé vacilante. Creo que estoy embarazada. Su expresión se oscureció al instante. ¿Embarazada? ¿Qué demonios has hecho? Su tono áspero me hirió profundamente. Yo no quiero un hijo. Si lo vas a tener, lo criarás sola, espetó antes de irse de golpe. Me quedé ahí, atónita. Esta no era la vida que había soñado. Este no era el hombre con el que pensaba que me había casado. Más tarde, mientras planchaba la chaqueta de Brian, un pequeño trozo de papel cayó de su bolsillo. Al principio pensé que era solo un recibo,
pero cuando lo miré, mi corazón se detuvo. Era de un motel. Mis manos temblaron mientras miraba el trozo de papel, confirmando lo que no quería creer. El hombre al que le había entregado todo me había traicionado. Siempre me habían cautivado las fantasías románticas, soñando con un amor perfecto en lugar de involucrarme en relaciones reales. Pero ahora, enfrentada con la dura realidad de mi matrimonio, me costaba aceptar lo que estaba sucediendo. La posibilidad de que Brian me estuviera engañando comenzó a tener un sentido aterrador. ¿Me había estado usando desde el principio? Estaba enamorado de otra persona mientras yo, sin saberlo, jugaba el papel de sirvienta conveniente. ¿Era esta la razón por la que reaccionó tan fríamente ante mi embarazo? Esas dudas giraban sin cesar en mi mente, y no podía sacudirme la sensación angustiante de que el comportamiento de Brian escondía secretos más oscuros de lo que había imaginado. La náusea que me invadía no era solo por las náuseas matutinas, sino por la terrible idea de que mi esposo podría haberme traicionado. Quizás su insistencia en que dejara mi trabajo tenía un propósito siniestro. ¿Podría su amante trabajar allí? ¿Necesitaba que yo estuviera fuera del camino? Cada una de sus acciones parecía encajar, y ya no podía distinguir entre la realidad y mis sospechas, pero sus palabras despiadadas cuando se enteró de mi embarazo eran innegables. Ese día, decidí descubrir la verdad. A partir de entonces, observé cada uno de los movimientos de Brian con atención. Su frialdad hacia mí era imposible de ignorar. Era como si me odiara por estar embarazada. A pesar de saber lo mal que me sentía muchas veces, comía alimentos de olor fuerte cerca de mí, criticaba mi trabajo en la casa y me obligaba a rehacer tareas. Mi cuerpo embarazado soportaba su crueldad, mientras mi corazón se llenaba de amargura cada día más. Sin embargo, me negué a dejar que eso me desanimara. Comencé a investigar su posible infidelidad. Brian guardaba su teléfono con mucha celosía. Siempre lo tenía consigo. Incluso lo llevaba al baño, lo que hacía casi imposible revisarlo. Registré sus bolsillos, con la esperanza de encontrar recibos o pistas, pero mis esfuerzos no dieron resultado. Incluso consideré contratar un detective privado, pero sin ingresos propios. Esa opción estaba fuera de mi alcance. Justo cuando me sentía atrapada y derrotada, llegó una salvación inesperada. Un día, mi teléfono sonó. Papá, respondí, sorprendida. Mi padre rara vez llamaba de manera casual, dado su apretado horario. Hola, Linda, ¿cómo estás? Su voz cálida me invadió con nostalgia. Todo está bien, mentí. ¿Hay algo mal? ¿No estás ocupado con el trabajo? Mis empleados están manejando las cosas bien, así que estoy tomando un respiro, respondió, sonando inusualmente relajado. Mi padre, el CEO de una empresa en Inglaterra, era un conocido adicto al trabajo, por lo que su llamada me pareció fuera de lugar. ¿Qué pasa?, pregunté, curiosa. Entonces vino la revelación impactante. Sus palabras hicieron que mi mundo se tambaleara. ¿Es cierto?, pregunté, luchando por creer lo que estaba escuchando. Sí, respondió con firmeza. No te mentiría. Confía en mí en esto. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, aunque inicialmente atónita. Sentí una abrumadora sensación de alivio. Gracias, papá. Yo me encargaré de esto, dije, con una voz firme llena de nueva determinación. La verdad me dio valor, pero también reavivó mi furia reprimida. Con el paso de los meses, el comportamiento de Brian seguía distante y frío. Su desdén por mí y por nuestro hijo no nacido era implacable, y cada interacción solo profundizaba mi odio hacia él. A los 9 meses de embarazo, vivía con cautela, siempre alerta a su alrededor, temerosa de sus cambios de humor. Una noche, serví la cena como siempre, con la esperanza de evitar confrontaciones, pero mientras estábamos en la mesa, Brian de repente tiró su tenedor al suelo. ¿Qué es esto? Está insípido, exclamó, empujando el plato al suelo. Me quedé congelada, desconcertada por su estallido. Mi comida cuidadosamente preparada ahora yacía tirada, un símbolo de su total indiferencia hacia mis esfuerzos. El tono de Brian estaba impregnado de desdén. Tu comida ha estado terrible últimamente, dijo con desdén. Las lágrimas me picaban los ojos, pero me negué a dejarlas caer. Desde que me quedé embarazada, había usado menos condimentos de manera intencional para asegurar comidas más saludables para nuestro bebé. Era solo un ajuste temporal, uno que él podría solucionar fácilmente agregando sal a su porción si quería, pero en vez de eso, eligió humillarme. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que tratarme así? Las palabras despectivas de Brian resonaron en mis oídos, su voz impregnada de malicia. Eres una mujer con una panza de monstruo, vas a tener que criar a este niño sola. Su sonrisa cruel me envió un escalofrío por la espalda.
aunque siempre temí que este día llegara. Había aferrado una pequeña esperanza de un resultado mejor, pero sus palabras no dejaban lugar a dudas. Sin vacilar, fui a mi habitación. Tomé los papeles del divorcio que había preparado semanas atrás y se los entregué frente a él. Aquí están los papeles de divorcio, dije, con voz firme. El rostro de Brian se torció en shock mientras balbuceaba. ¿Qué diablos es esto? ¿De repente? Fue tu idea, respondí con firmeza. Ahora, fírmalo. Los presentaré mañana. Había estado contemplando el divorcio desde que comencé a sospechar de la infidelidad de Brian, pero con un bebé en camino, no estaba segura de poder mantenerme por mi cuenta. Ahora, con un plan nuevo en mente, mi determinación era inquebrantable. El rostro de Brian se enlojeció de rabia. Solo mira, te vas a arrepentir de esto. ¿Crees que vas a sobrevivir sin mí? Tienes un bebé que cuidar. Te vas a arrepentir. Sin alterarme, mantuve mi postura. Estaré bien, no te preocupes por mí. Irritado por mi confianza, Brian arrancó los papeles y, a regañadientes, comenzó a rellenarlos. Aquí, si esto es lo que querías, tómalo, escupió. Gracias, respondí, con tono indiferente. Probablemente Brian no creyó que realmente seguiría adelante, pero al día siguiente, presenté los papeles y me fui de la casa. Me mudé a la casa de mis padres, donde mi padre, que había regresado recientemente de Inglaterra, me animó a quedarme. Fue la decisión correcta. Había terminado con mi vida con Brian, y el apoyo incondicional de mi padre era invaluable. Ese día, Brian me llamó 5 veces. Ignoré cada llamada. Eventualmente, dejó de intentar, dejando claro lo poco que había significado para él. Probablemente estaba contento con su amante y podría casarse nuevamente pronto. Yo resolví seguir adelante por completo. 5 meses después, di a luz a un bebé sano y me establecí en una vida tranquila con mis padres. La paternidad me trajo alegría, y por primera vez en años, me sentí verdaderamente contenta. Entonces Brian volvió a llamar. Al principio, ignoré sus intentos persistentes, pero después de varias llamadas, finalmente respondí, cansada de su intrusión. ¿Qué quieres ahora?, pregunté, con tono plano. La voz de Brian era una mezcla de sorpresa y rabia. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué estuviste en ese programa? ¿Y desde cuándo eres la hija de un CEO con millones de dólares? Sin que yo lo supiera, Brian había visto un programa de televisión que se emitió después de que me mudara de vuelta a casa. El segmento presentó a mi familia, destacando el papel de mi padre como CEO de una empresa global de tecnología y estimando la riqueza de nuestra familia en 20 millones de pesos. Oh, por cierto, dije con indiferencia, no te conté sobre mi herencia de 38 millones de pesos, por eso pude divorciarme de ti. ¿Qué? Eso es absurdo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La mitad de eso es mío, ¿verdad? Dame el dinero ya. La voz de Brian estaba frenética. Me reí fríamente. Como pensaba, después de ver el programa, todo lo que te importa es el dinero. Los regalos de los padres no se incluyen en la división de bienes. Y no olvides tus propios errores, Brian. ¿De qué hablas?, preguntó, su voz teñida de incomodidad. Estoy cansada de tus trucos, dije, mi paciencia ya al límite. Me engañaste, ¿verdad? Con tu nueva esposa, tu subordinada del trabajo. Comenzaste a salir con ella incluso antes de que nos casáramos. Brian estaba claramente sorprendido, desconcertado. No esperaba que supiera. ¿De verdad pensaste que no me iba a enterar? Mi padre tiene conexiones por todas partes, incluida tu empresa. Lo he sabido desde hace tiempo. Continué, por cierto, voy a pedir la manutención infantil. La rabia de Brian se transformó en negación. Deja de bromear. ¿Por qué debería pagar manutención infantil? Te embarazaste sola y dejaste de hacer las tareas de la casa. Todo es tu culpa. No podía creer que alguna vez haya amado a alguien tan carente de sentido común. Dejarlo fue la mejor decisión que he tomado. Brian, dije con una mezcla de rabia y agotamiento. ¿Te escuchas siquiera? Voy a dejar que mi abogado maneje la manutención infantil. Nunca me llames de nuevo, y nunca verás al niño. Adiós. Colgué y bloqueé su número, sintiendo una ola de alivio. Finalmente, había terminado. Más tarde, supe por un excompañero de trabajo que Brian estaba pasando por dificultades. Su nueva esposa era una derrochadora imprudente, y él se había endeudado tratando de mantener su estilo de vida. Esperaba obtener una parte de mi herencia para aliviar sus cargas, pero su plan fracasó estrepitosamente. Mientras Brian luchaba con las consecuencias de sus acciones, yo prosperaba. Mi padre me ofreció un puesto en su empresa, prometiéndome que algún día me la cedería. Acepté la oportunidad.
lista para construir un futuro para mí y para mi hijo. Después de todo, soy la hija de mi padre, que es un hombre trabajador.